Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Seguimos. De regreso en Así es la entrevista, platicamos con la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Senadora, hay un tema que me gustaría abordar con usted. Ya se lo planteaba, el proceso electoral, ¿cómo lo vivió? Creo que no ha hablado mucho del tema, pero me gustaría que aquí compartiera cómo lo vivió, qué vivió y qué diferencias hubo entre este proceso que recién concluye con el anterior. Mira, lo viví con toda mi esperanza, con todo entusiasmo. Quisimos plantar un paradigma distinto, hacer una campaña austera, hacer una campaña con muchos voluntarios y hacer una campaña con un equipo absolutamente probo, sin duda de que fuera honesto en su trabajo. Y lo hicimos de verdad con mucho entusiasmo, hubo mucha apuesta a los jóvenes, la publicidad la diseñaron ellos, y creo que crecieron mucho. La viví como a contracorriente. Desde el principio se me fue diciendo que el presidente de este país no me quería, que era una amenaza, como muchas razones, ¿no? Una amenaza. ¿Como Andrés Manuel? No lo sé. Digo, porque a él dice que es una amenaza. Yo creo que en mi asunto el tema Castillo ahí se atraviesa, ¿no? Pero había razones, desde que yo era una amenaza porque no estaba de acuerdo con la estrategia de Castillo, hasta que era importante apoyar a Silvano porque había acompañado las reformas estructurales o que tenía que reforzarse un líder de la izquierda para contrarrestar a Andrés Manuel. Bueno, el tema es que la gente decía, es que dile al presidente que tú no eres una amenaza. Bueno, pues yo no lo soy. ¿Y qué pasó con esta amenaza? Se convirtió en 0 pesos de apoyo. Aún tengo deudas, por ejemplo, que estoy cargando yo. Y a pesar de eso, de saberlo, el equipo fue con todo el alma, con todo el entusiasmo, y muy, muy hasta el final. Pues los 3 últimos días del proceso eleccionario, el PRI cambia las cosas, o el gobierno, digamos, ¿no? Había operadores a favor de Silvano desde el gobierno de la República, por lo menos en los 3 distritos donde yo al principio tenía una ventaja de 2-1. Bueno, después hubo estas bajas, ¿no? Un compañero mío, a quien yo le tengo afecto, pues se fue con Silvano. Un poco por este tema de que yo había dicho en mi equipo, la gente tiene que ser absolutamente proba, y yo tengo afecto por mucha gente, pero si yo quería decir que quería un gobierno honesto, pues tenía que mostrarlo andando. 3 días antes del proceso electoral hubo un call center fulminante, en donde con lenguaje panista hablaron a los panistas, a todo el padrón, para decirles que yo había declinado a favor de Silvano. Hubo una operación bárbara. Alguna parte de delincuencia mínima, el Tísico, por ejemplo, operaron contra mí en alguna parte del estado. Pero bueno, ese fue un proceso. Yo digo que mi gente fue súper guerrera, porque sabiendo que no había ni un peso, había días que salíamos con lo de la gasolina, se mantuvieron con mucha esperanza, con mucha fortaleza, con muchas ganas, y los 430,000 votos que nosotros obtuvimos fueron votos verdaderamente generosos. Austera comparada con la anterior. Sí, porque en la anterior sí hubo mucho dinero. Sí, claro. Sí hubo muchos apoyos en la anterior. Y hubo muchos obstáculos de parte de la delincuencia organizada. También como en esta. O en esta fue Mena. Más o menos. Pero entonces se operó. Operaron los últimos días, sí. ¿Cómo? ¿Y por qué no lo denunció? Bueno, mira. La verdad que al final tú dices, pues yo sabía que
desde el principio que no tenía apoyo institucional además, ¿no? ¿Y se necesita el apoyo institucional? Un voto cruzado ahí muy duro. Sí, sí se necesita, porque mira, por ejemplo, hubo otras cosas que pudiste ver ahora en Colima. Los representantes de casilla no eran nuestros, los que se supone que nosotros ponemos no eran nuestros. Si yo hubiera tenido el apoyo de saber a qué representantes de casilla estaban mandando, a qué funcionarios en los órganos electorales estaban mandando, para que me fueran diciendo qué pasaba, yo supe hasta después, por ejemplo. Se refiere a la institucional de su partido. Sí. Pensaba que del gobierno. No. Bueno, el gobierno no debe meterse en el proceso. Sí, por eso. Por ejemplo, yo supe después que los paquetes electorales los entregaron 6 días antes, algunos abiertos, que algunos funcionarios de casilla eran de plano militantes de otros partidos. Si hubiéramos tenido control de eso, podríamos haber atajado algunas cosas. En fin, así pasa. ¿Por qué se desplomó Luisa María Calderón? De estar en el primer lugar hasta el tercero. Por eso que te digo, ¿no? Por la operación de los otros, por el call center, por eso. El Partido Acción Nacional, su dirigencia, hubo un encuentro en donde estuvieron los aspirantes a la candidatura y ahí todos vamos con Luisa María Calderón. ¿Fue simulación? Pues mira, algún líder de un partido político un día me llamó y me dijo, oye, me acerqué a tu partido, a ver si íbamos aliados, y el presidente de tu partido me dijo, pues tenemos este estado, y yo le dije, oye, Michoacán, dijo, no, ese no. Pero en fin, el que se lleva se aguanta, ¿no? Yo dije, y ahí viene el 2018. Sí voy, y 18. Y aún en desventajas y sabiendo todo lo que ¿Usted se aguantó, llevaba senadora? en contra, pues fuimos, claro. El que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Y yo acepté ir en una candidatura en condiciones adversas. Pensé que alcanzaría con lo que yo traía de capital político y no alcanzó. Su estrategia, su íntimo, su amigo, quien se fue al PRD o con Silvano, ¿se llevó su estrategia, sus tácticas? No, se llevó los padrones del PAN, se llevó el discurso del PAN para llamarle a todos y decirles en un lenguaje panista, porque es distinto, el PRD le llama comité ejecutivo, no sé qué. Y estuvo llamando a liderazgos para decirles que se fueran para allá, que ya había lugar. No, yo creo que lo suyo fue un poco impacto mediático, ¿no? O un poco o un mucho, como alguien que había estado conmigo se había ido con Silvano. Eso pegó. ¿Quién de los dos, Julio Castellanos o Germán Tena? No, yo creo que el que pegó fue Germán Tena, porque había sido presidente del partido. Porque yo cuando volví de Europa, donde andaba en el exilio, me presenté con el presidente estatal y dije en que ayudo, y el presidente estatal era Germán en ese entonces, ¿no? Creo que políticamente el que pesó más fue Germán. ¿Y se habla con él? ¿Tiene relación? ¿Y se distanciaron? Digo, la pregunta es obvia. Lo saludo, cada quien escoge su destino. ¿Y el destino de él cuál está marcado? ¿Para dónde está marcado, senadora? Pues es el responsable del tema de agua en el estado, ¿no? Por cierto, antes la presa J. Mújica estaba muy cuestionada. Hoy, platicaba con Germán Tena en algún momento, ya no está cuestionada. No, sigue estando cuestionada. Seguimos sin saber en qué se gastó toda la lana que se gastó. Sigue técnicamente cuestionada porque en donde está no, digamos que técnicamente no es una presa adecuada y que financieramente se gastó más de 3 veces lo que tenía que gastarse y no sabemos esa lana qué onda. Eduardo Carmona, su secretario, también se fue con el PRD. Eduardo Carmona no fue mi secretario. Eduardo Carmona es un chico estudiante de dentista de Puruándiro que tenía el PAN años tratando de librarse de él y de su familia, ¿sí? Que tenían el comité en su casa, que afiliaban a quien le daban la gana, que un panista un día fue a
decirle que si no tenían candidato a consejero, que si él no podía salir por su municipio, y dijo, sí, nomás te cuesta 15,000 pesos. Creo que es alguien a quien por costo político el PAN no había atajado, ¿no? Así que es un chico que le hizo un bien al PAN yéndose. ¿Hizo usted una depuración en su círculo? No, yo invité a mi equipo de trabajo, a quien me parecía que era gente proba, y al cuarto de guerra que se llama, a gente en la que yo podía confiar y que sigo confiando. Vamos a una pausa, ¿le parece? Sí. Vamos a la pausa. Así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.